Una leve sensación, como el ala de una mariposa rozando mi piel, me hizo jadear. Apreté la mano contra mi vientre, casi sin atreverme a respirar. Ahí estaba de nuevo, un aleteo delicado e imposible. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de 3 años desgarradores de FIV, innumerables inyecciones, esperanzas frustradas y la silenciosa tensión que nos había impuesto a Charles y a mí, esta pequeña vida, nuestra pequeña vida, era real. Me llamo Cecilia, por cierto, y por primera vez en lo que me pareció una eternidad, sentí una alegría profunda e inquebrantable. Charles. Charles, ven rápido, grité con voz temblorosa. Entró corriendo de la cocina, con un paño de cocina aún en la mano y el ceño fruncido por la preocupación. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Más que bien, susurré, agarrando su mano y colocándola sobre mi vientre. Lo sentí. Sentí que el bebé se movía. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se suavizaron con una admiración que reflejaba la mía. ¿En serio? Ya. Solo un pequeño aleteo, dije, riéndome entre lágrimas. Pero ahí estaba, te lo juro. Se arrodilló, pegando su oreja suavemente a mi vientre. Hola, murmuró, con la voz cargada de emoción. Soy tu papá. Tenemos muchas ganas de conocerte. Sentí un vuelco. Esto era todo. Esto era todo por lo que habíamos luchado. Sonó el timbre, una interrupción brusca e inoportuna. Charles suspiró y se levantó. Será mamá. Dijo que había venido con ese guiso. Forcé una sonrisa. Meline, por supuesto, sus visitas siempre eran una experiencia. Charles abrió la puerta y Meline entró con un plato grande en las manos, mirándome de pies a cabeza. Cecilia, querida, te ves un poco pálida. ¿Estás tomando suficiente hierro? Estoy bien, Meline, gracias, dije, intentando contener la alegría que bullía en mi interior. La verdad es que tenemos noticias maravillosas. Oh, dijo, entregándole la cazuela a Charles y acomodándose en el sofá, con la mirada fija. Sentí que el bebé se movía esta mañana, anuncié, volviendo instintivamente la mano a mi vientre. Charles sonrió radiante. ¿No es increíble? ¿Mamá? Meline me ofreció una sonrisa forzada. Un aleteo, dices. Tan temprano. ¿Estás segura de que no fue solo una indigestión? Cariño, siempre has tenido un sistema bastante sensible. El familiar escalofrío empezó a invadirme, contrarrestando mi felicidad. No, Meline, definitivamente fue el bebé. El médico confirmó que todo va perfectamente en mi cita de ayer. Pulso fuerte, todo marcha bien. Bueno, supongo que es un alivio, admitió, aunque su tono carecía de genuina calidez. El embarazo puede ser un momento muy delicado, sobre todo para las mujeres más sensibles a las emociones. Me mordí el interior de la mejilla. Allá vamos. Me siento muy fuerte, la verdad, e increíblemente feliz. Bien, bien, dijo, dándome una palmadita condescendiente en la mano cuando me senté cerca de ella. Necesitarás esa fuerza. Charles, ¿recuerdas lo que pasó tu prima Sara? El posparto fue una pesadilla para ella, lloraba sin parar, convencida de que era una madre terrible. Algunas mujeres son más propensas a esas ansiedades. Charles se removió incómodo. Mamá, Cecilia está genial. Estamos muy emocionadas. Claro que sí, querida, dijo Meline, volviéndose hacia mí con los ojos un poco brillantes. Pero la emoción es una cosa, la realidad del día a día es otra. Las noches sin dormir, la preocupación constante, el trastorno total de tu vida, requiere cierta resiliencia. Hizo una pausa, su mirada fija en mí, con una extraña, casi compasiva mirada en sus ojos. Es una tremenda responsabilidad traer un hijo al mundo, una responsabilidad para la que, francamente, algunas mujeres simplemente no están hechas. Carecen de la fortaleza fundamental para el estrés de la maternidad. Sus palabras, pronunciadas con tanta serenidad y seguridad, me impactaron el corazón como pequeños fragmentos de hielo.
Charles abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la cerró, ofreciéndome una débil sonrisa de disculpa. El aleteo que había sentido antes, ese lleno de tanta promesa, ahora estaba acompañado de una fría y profunda inquietud. Intenté quitármela de encima, concentrarme en el milagro que llevaba dentro, pero la declaración de Meline quedó suspendida en el aire, una sombra que oscurecía el día más brillante de mi vida. La inquietud de la visita de Meline persistió durante días, una leve nota amarga bajo la sinfonía de mi embarazo. Intenté desestimarla como su habitual agresividad pasiva, pero sus palabras sobre que algunas mujeres no están hechas para la maternidad resonaron. Charles estaba atento la mayor parte del tiempo, aunque a veces percibía un destello indescifrable en sus ojos cuando creía que no lo miraba. Una semana después, estaba sola en casa, descansando en el sofá. El médico me había aconsejado que me lo tomara con calma, sobre todo después de la montaña rusa emocional de la FIV. Debí de quedarme dormida porque me despertó el murmullo de voces en la cocina. Charles llegó temprano y Meline estaba con él. Casi grité, pero algo en su tono me detuvo. No era la cadencia habitual de sus conversaciones, esto era susurro, conspirativo. Estoy completamente seguro de que esta es la única manera, mamá, decía Charles, con una voz apenas superior a un susurro. Charles, ya hablamos de esto. La voz de Meline era nítida, sin su habitual tono empalagoso cuando me habló. Sus reacciones a la FIV, los ataques de llanto, la forma en que se obsesiona con las cosas, es un claro patrón de inestabilidad. No podemos arriesgar el bienestar del bebé. Se me heló la sangre. Llantos. Había llorado cuando fallaba un ciclo, cuando las hormonas me hacían sentir que estaba perdiendo la cabeza. ¿Quién no lo haría? Pero decir que no está en condiciones. Charles parecía vacilante, pero no reticente, ni de lejos lo suficiente. No es decir eso, Charles, es documentarlo, corrigió Meline, con la voz como hielo picado. Cada arrebato, cada miedo irracional, necesitamos un caso sólido por el bien del bebé. Steven y Chelsea están desesperados por tener un hijo. Pueden brindarle un hogar estable y amoroso, un hogar con 2 padres y una madre que no sea frágil. Se me cortó la respiración. Steven y Chelsea, su hermano, querían a mi bebé. ¿Y el baby shower?, preguntó Charles. ¿Estás seguro de que es el momento adecuado? Parece público. Es perfecto, dijo Meline con un dejo de satisfacción en la voz. Lo haremos con una temática de adopción, una celebración de la familia, de los nuevos comienzos. Normalizará la idea, hará que parezca un acto hermoso y altruista por parte de Cecilia. Tendremos los documentos preliminares listos con todos allí, todos nuestros amigos, familiares, personas que han visto sus dificultades. Sentirá el apoyo, la suave presión. Firmará, verá que es lo mejor. Me tapé la boca con una mano para contener un jadeo. Se me revolvió el estómago. Esto no era real, esto no podía estar pasando. Mi esposo, su madre planeando robarme a mi hijo, declararme demente. ¿Y si se resiste?, preguntó Charles con un ligero temblor en la voz. Entonces procederemos con las evaluaciones más formales que hemos discutido, dijo Meline con un tono absolutamente despiadado. Tenemos al Dr. Evans de guardia, él entiende la naturaleza delicada de estas situaciones. Pero no creo que lleguemos a eso. Es sugestionable, sobre todo cuando está abrumada. Solo necesitamos manejar la narrativa, enfatizar su fragilidad emocional, nuestra profunda preocupación. Para cuando llegue la ducha, todos estarán esperando que tome esta valiente decisión. Me invadió una oleada de náuseas, tan intensa que pensé que podría vomitar allí mismo, en el suelo de la sala. Mi bebé, mi pequeño milagro revoloteando. Hablaban de mi hijo como si fuera un paquete que había que redirigir. Oí el tintineo de tazas, el roce de una silla. Se movían. Tenía que desaparecer de la vista. A duras penas, con las extremidades entumecidas y torpes, logré colarme en el pequeño baño de la planta baja, cerrando la puerta casi por completo, solo una rendija. El corazón me latía tan fuerte contra las costillas que estaba segura de que podían oírlo.
Es la forma más amable, Charles, dijo Méline, con la voz ligeramente suavizada, como si consolara a un niño. Para todos los involucrados, especialmente para el bebé. ¿El bebé? ¿Mi bebé? El mundo se inclinó, los colores parecieron desvanecerse, reemplazados por una claridad cruda y aterradora. La alegría que había sentido, la esperanza, todo se hizo añicos. En su lugar, una furia fría y metódica comenzó a consolidarse. Pensaban que era frágil, sugestionable, inestable. No tenían ni idea. Esperé, apenas respirando, hasta que oí cerrarse la puerta principal. Méline se había ido. Charles se movió por la cocina durante unos minutos, luego se encendió el televisor en la sala de estar. Se estaba acomodando, ajeno a todo. Sola en el baño estrecho y frío, temblando de pies a cabeza, afloró un recuerdo, una vieja grabadora de voz digital que había usado para las clases en la universidad, guardada en un cajón de mi oficina en casa. Necesito pruebas, susurré, las palabras ásperas, con sabor a ceniza en la boca. Mi mente, de repente nítida a través de la conmoción, comenzó a correr. Necesito hasta la última palabra. Querían pintarme como inestable, les mostraría cómo era una madre decidida. A la mañana siguiente, después de que Charles se fuera a trabajar, la casa parecía una tumba. Cada objeto familiar, cada recuerdo compartido, estaba ahora teñido por la escalofriante conversación que había escuchado. Las preocupaciones de Méline a lo largo de los años, sus pequeñas indirectas sobre mi sensibilidad, la forma en que Charles desestimaba mis sentimientos, tachándolos de cansancio excesivo o de hormonas. Todo encajó. Esto no era nuevo, era una narrativa cuidadosamente construida, y yo había estado demasiado oxidándome, demasiado concentrada en nuestro sueño de una familia para darme cuenta. Encontré la vieja grabadora de voz, milagrosamente, la batería aún tenía carga. Me temblaban las manos al probarla. Entonces llamé a Grace. Cecilia, suena fatal. ¿Qué pasa? Su voz, normalmente tan alegre, se tiñó de preocupación al instante. Las lágrimas que no me había permitido derramar la noche anterior me ahogaron las palabras. Grace, no te lo vas a creer, balbuceé. Entonces se rompió el dique. Se lo conté todo, la conversación en voz baja, el plan para la fiesta de adopción, su intención de declararme inestable. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Y luego esos completos cabrones. La voz de Grace estaba tensa por la furia. Cecilia, ¿estás bien? ¿Quieres que vaya ahora mismo? No sé qué soy, admití, pero no puedo dejar que vean que algo anda mal. Tengo que actuar con normalidad. ¿Normal? ¿Después de eso? ¿Cómo? No tengo elección, Grace. Quieren llevarse a mi bebé. Las palabras en sí mismas me parecieron una traición, un sacrilegio. Creen que soy débil. Creen que me derrumbaré sin más. De acuerdo, dijo Grace, con voz firme, adoptando un tono resuelto. Vale, escúchame. No eres débil y no estás sola en esto. Necesitamos un plan serio. Conozco a alguien, una abogada. Es formidable, Audrey. Se come a gente como Méline en el desayuno. Un alivio, agudo y potente, atravesó mi desesperación. Una abogada. Ya, dijo Grace. La estoy llamando ahora mismo. ¿Podríamos vernos hoy en un lugar discreto? Sí, dije, con un atisbo de determinación encendiéndose en mi interior. Sí, puedo. Esa tarde, me encontré con Audrey en un rincón tranquilo de una cafetería a kilómetros de mi barrio. Era una mujer de unos 40 años con una mirada penetrante que no se perdía nada y un aire de calma y control. Grace hizo las presentaciones y luego, bendita sea, con mucho tacto, encontró un motivo para estar ocupada en la barra. Le conté la historia en voz baja y firme, alimentada por una ira fría que había reemplazado la sorpresa inicial. Audrey escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable. Cuando terminé, dio un sorbo lento a su café. Bueno, Cecilia,
dijo con voz serena, sin duda te han dado un arma cargada. La pregunta es, ¿estás preparada para usarlo? Quieren robarme a mi hijo y destruirme la vida a base de mentiras, dije, mirándola a los ojos. ¿Qué otra opción tengo? Bien, asintió Audrey, con una leve sonrisa en los labios. Ahora, esto es lo que haremos. Primero, sigues el juego. Eres la felizmente ignorante y ligeramente frágil futura madre. Deja que construyan su caso. Deja que caven su propia tumba. Pero ¿cómo puedo? Lo harás, dijo Audrey, con una confianza inquebrantable. Porque cada vez que Meline haga un comentario sarcástico, cada vez que Charles documente tu supuesta inestabilidad, estarás reuniendo pruebas. ¿Esa grabadora de voz que mencionaste? Es tu nueva mejor amiga. Graba todo lo que puedas de forma segura, fechas, horas, detalles de las conversaciones, quién estuvo presente. Lleva un diario detallado, preciso. Se inclinó hacia adelante. Necesitamos pruebas irrefutables de su conspiración, de su manipulación, de sus intenciones. Prepararemos una contraofensiva. Si ve que no solo te protegerá a ti y a tu hijo, sino que también los expondrá tal como son. Una sensación de empoderamiento, algo que no había sentido desde que escuché esas terribles palabras en la cocina, comenzó a florecer. Entonces Audrey dijo, en el momento que elijamos, lo detonamos todo, pero hasta entonces, eres una actriz que da la actuación de su vida. Esa noche, armada con el consejo de Audrey y la pequeña grabadora que llevaba en el bolsillo, me enfrenté a Charles. Llegó a casa, me besó y me preguntó cómo me sentía. Un poco cansada, dije, forzando una sonrisa amable. Meline llamó antes, estaba preguntando nombres otra vez. Está muy entusiasmada. Sí, mamá está emocionada, dijo un poco rápido. Solo quiere lo mejor para el bebé. Más tarde, mientras nos preparábamos para dormir, Meline llamó al celular de Charles. Salió al pasillo para contestar, pero yo había dejado la grabadora encendida, debajo de una pila de ropa sucia en la cómoda, con el pequeño micrófono apuntando hacia la puerta. No podía oír a Meline, pero las respuestas de Charles eran escalofriantemente claras. Sí, mamá, lo sé. Seré más observador, ¿vale? Puedo intentar llevar la conversación por ahí. Abrumado por la responsabilidad, lo entiendo. Sí, me aseguraré de mencionar en mis notas que lloró por ese triste anuncio de ayer. No, no sospecha nada. Volvió al dormitorio con una sonrisa falsamente solícita. Solo mamá viene a ver cómo está, ya sabes cómo es. Asentí, fingiendo somnolencia. Tiene buenas intenciones. Por dentro, la fría furia se solidificó en algo más duro, más agudo. Estaban construyendo meticulosamente su narrativa, y yo, con la misma meticulosidad, la mía. Esto era solo el principio. Las semanas siguientes fueron una clase magistral de duplicidad, y yo era la alumna estrella involuntaria. Sonreía cuando Meline comentaba sobre mi delicada constitución o sobre cómo algunas madres primerizas no están emocionalmente preparadas. Incluso le decía con un tembloroso, probablemente tengas razón. Me preocupa si soy lo suficientemente fuerte, solo para ver el destello de satisfacción en sus ojos. Charles, bendito sea su corazón traicionero, se volvió casi sofocantemente atento. ¿Estás bien, cariño? ¿Te ves un poco decaída hoy?, me preguntaba, frunciendo el ceño con fingida preocupación, normalmente cuando yo estaba completamente contenta. Sabía que catalogaba cada suspiro, cada momento de silenciosa contemplación, como evidencia de su retorcida narrativa. Steven y Chelsea también empezaron a visitarme con más frecuencia. Su compasión era tan intensa que casi rebosaba. «Ay, Cecilia, te ves cansada», me decía Chelsea con voz arrullada, con la mirada clavada en mi creciente vientre con una intensidad que me ponía los pelos de punta. «Debes estar cuidándote mucho a ti y al pequeño», Steven asentía con la cabeza, con una expresión que mezclaba preocupación y algo más, expectación. Era nauseabundo. La grabadora se convirtió en una extensión de mí, guardada en un bolsillo,
escondida en un bolso estratégicamente colocado o entre el desorden de una mesa de centro. Captaba joyas, Meline aconsejando a Charles, asegúrate de enfatizar cómo olvida las cosas. Niebla mental. Charles, obedientemente, informando a Meline, ella lloró. Hoy, viendo un anuncio de comida para cachorros, lo anoté. Cada grabación fue un clavo en su ataúd. Un sábado, Charles anunció que iba a jugar al golf con los chicos. Sabía que Meline solía aprovechar esas oportunidades para planificar estrategias con él mientras no estaba. Una repentina e irresistible urgencia me invadió. Su despacho en casa, normalmente tan ordenado, parecía una bóveda de secretos. Nunca había husmeado, pero esto no era husmear, era instinto de supervivencia. Mi corazón latía con fuerza al abrir el cajón de su escritorio. Carpetas, bolígrafos, una grapadora y, debajo de una pila de viejos extractos bancarios, un elegante cuaderno negro. No era su agenda habitual, esto era diferente. Lo saqué con dedos temblorosos. La primera página, escrita con la pulcra letra de Charles, decía, observaciones, aprovechar el estado emocional. Me quedé sin aliento. Hojeé las páginas. Era un diario, un relato detallado y terriblemente distorsionado de mi comportamiento. 12 de octubre, se lloró mucho hoy. Lloró sobre la leche derramada, literalmente. Dijo que se sentía abrumada. M cree que es un indicador importante. Me había frustrado porque el cartón era nuevo y estaba cansada, no sufriendo una crisis nerviosa. 15 de octubre, se olvidó dónde puso las llaves. Agitada, se quejó de un estado de ánimo inestable. M dice que este olvido es preocupante, era un olvido normal del embarazo. 19 de octubre, se callada y retraída en la cena con S y Chelsea. Apenas hablaba, parecía paranoico cuando Chelsea preguntó por la guardería. M coincide en que este aislamiento social es una señal de alerta. Había estado callado porque Chelsea no dejaba de mirarme la barriga como si fuera un premio que ya hubiera ganado. Página tras página detallaba mis cambios de humor, mis ansiedades irracionales, mi incapacidad para afrontarlo. Era un asesinato meticulosamente elaborado de mi imagen, todo diseñado para retratarme como una madre inepta. La bilis me subía a la garganta. Él documentaba estas mentiras activa y alegremente. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono, pero fotografié cada página condenatoria. Esto era oro, oro puro e irrefutable para Audrey. La semana siguiente, Steven y Chelsea vinieron a cenar. Charles y Meline, por supuesto, ya estaban allí, los cuatro presentando un frente unido de radiante solicitud. Mientras recogía los platos, Chelsea me siguió a la cocina. Estás creciendo mucho, dijo con entusiasmo, con la mirada fija en mi barriga. Es maravilloso. Antes de que pudiera responder, extendió la mano, que se posó posesivamente sobre mi vientre, frotándolo en círculos lentos. Me estremecí por dentro, pero forcé una sonrisa. Va a ser tan querido en su verdadero hogar, murmuró Chelsea, casi para sí misma, con una voz suave y soñadora. Se me heló la sangre. La miré sin palabras. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico, al comprender lo que había dicho. Es decir, ya sabes, cualquier hogar en el que esté será su verdadero hogar, por supuesto, un hogar lleno de amor contigo. Es que, me dejé llevar. Estamos tan emocionados por ti, balbuceó, con la cara enrojecida. Pero la máscara se había desvanecido. No era solo el plan de Meline con Charles como cómplice voluntario. Paul, Steven y Chelsea como beneficiarios pasivos. Chelsea lo deseaba, era una participante activa y entusiasta en su plan para llevarse a mi bebé. Le ofrecí una sonrisa tensa y empalagosa. Claro, Chelsea, estamos todos emocionados, pero por dentro, los últimos vestigios de dudas sobre su crueldad colectiva se desvanecieron. Todos estaban metidos en el asunto, y todos iban a caer. Unos días después del desliz de Chelsea, Meline y Charles me acorralaron en la sala, con expresiones de solemne emoción en sus rostros. Cecilia, cariño, empezó Meline,
con una voz que resumaba dulzura sintética. Charles y yo hemos estado hablando y tenemos una sorpresa maravillosa para ti. Charles me rodeó los hombros con el brazo. Sabemos que te has sentido un poco abrumada, cariño, y queremos demostrarte cuánto apoyo tienes. Me preparé. Pregunté, con un toque de esperanza y curiosidad en mi voz. Te vamos a organizar un baby shower, anunció Meline, radiante como si me acabara de ofrecer las joyas de la corona. Uno muy especial. Lo llamamos fiesta de adopción Círculo de Amor. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve una expresión cuidadosamente neutral. Una fiesta de adopción. Sí, intervino Charles, apretándome el hombro. Para celebrar el hermoso futuro que todos estamos construyendo para el bebé. Es una forma de ayudarte en la transición, de demostrarles a todos lo valientes y altruistas que estás siendo al asegurarte de que el bebé tenga la familia más estable y amorosa posible con Steven y Chelsea. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más natural del mundo. La audacia fue impresionante. Meline juntó las manos. Será un testimonio de solidaridad familiar. Todos verán cómo nos unimos a ti y a este precioso niño. Steven y Chelsea están encantados, por supuesto, ya están eligiendo nombres. Me forcé a llorar. No fue difícil, la rabia y la traición eran tan intensas que se podían reutilizar fácilmente. Ay, Meline, Charles, que considerado de su parte, se me quebró la voz. No sé qué decir. Tranquila, cariño, dijo Meline, dándome una palmadita en el brazo, con una sonrisita de suficiencia en los labios. Sabíamos que lo entenderías. Es lo mejor para todos. Intercambiaron una mirada triunfal por encima de mi cabeza gacha. Creían tenerme, creían que su campaña de manipulación me había destrozado. Al día siguiente, tuve otra reunión clandestina con Audrey. Le puse las últimas grabaciones y le enseñé las fotos del diario de inestabilidad de Charles. La expresión de Audrey era sombría. Están acelerando su cronología. Esta ducha es su punto de emboscada. Lo sé, dije con voz dura. ¿Y cuál es nuestra jugada? Nuestra jugada, dijo Audrey, golpeando con un bolígrafo una pila de documentos sobre su escritorio, es dejar que se metan en esto sin más. Mientras se felicitan, nosotros estaremos finalizando todo. Deslizó un grueso documento por el escritorio, papeles de divorcio que alegaban diferencias irreconciliables y crueldad emocional. Serviremos a Charles en la fiesta. Se me cortó la respiración en la fiesta. Máximo impacto, dijo Audrey con un brillo en los ojos. Presenté una solicitud de orden de protección de emergencia contra Charles y Meline basada en su conspiración y abuso emocional. La presentaré la mañana de la fiesta. También toqué otro archivo, un informe completo para los servicios de protección infantil que detalla su complot, con grabaciones y copias del diario de Charles. Describe con mucha claridad a dos personas que representan un peligro para mí y para mi hijo nonato. Sentí un mareo. Esto era real, esto estaba sucediendo. ¿Y después?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Necesitarás un lugar seguro a donde ir, dijo Audrey con suavidad. Me he tomado la libertad de buscar apartamentos amueblados para estancias cortas. Podemos conseguir uno para finales de semana y una nueva cuenta bancaria solo a tu nombre. Necesitamos actuar con rapidez para proteger tus bienes antes de que Charles intente algo. La eficiencia de todo aquello era aterradora y emocionante a la vez. Estaba recuperando el control, pieza a pieza, dolorosamente. Lo haré, dije, con una determinación cada vez más firme. El día antes de la fiesta, Meline llegó con una caja grande y plana. Encontré el vestido perfecto para que lo uses mañana, querida, anunció, abriéndola con un gesto elegante. Dentro había un vestido beige, un saco sin forma. Era desaliñado, me quedaba mal y me quedaba al menos 2 tallas grande. Gritaba víctima. Te hará parecer más comprensiva, explicó Meline, mirándome con ojo crítico. Más vulnerable. Es importante proyectar la imagen correcta. Sentí una fría sonrisa en mis labios. Es precioso, Meline. Gracias.
Sin duda me lo pondré. Sonrió radiante, completamente ajena al infierno que rugía tras mi fachada de cortesía. Maravilloso. Sabía que verías la sabiduría en él. En cuanto se fue, saqué el vestido que había elegido, un elegante vestido rojo carmesí que me sentaba a la perfección, un color que evocaba poder y rebeldía. Mi armadura de batalla. Querían ser vulnerables, estaban a punto de conseguir una guerrera. El día siguiente amaneció brillante y despejado, una cruel burla de la tormenta que se gestaba en mi interior. La fiesta de adopción estaba programada para las 2 en el recargado club de campo de Meline. Me tomé mi tiempo preparándome, una extraña calma se apoderó de mí. Era el momento, se acabaron los escondites, se acabaron los disimulos. Al entrar en el comedor privado del club, se hizo el silencio. Charles y Meline, de pie cerca de la entrada para recibir a los invitados, me miraron fijamente. No llevaba el saco beige, mi vestido carmesí se ceñía a mi aún modesta barriguita. Llevaba el pelo arreglado, el maquillaje impecable. Me veía y me sentía como una mujer en control, no como una pobre criatura inestable al borde del colapso. La sonrisa de Meline se desvaneció y entrecerró los ojos. Cecilia, te ves muy audaz. Gracias, Meline, dije con voz fría y serena. Hoy me apetecía ponerme algo que me hiciera sentir fuerte. Charles se quedó boquiabierto, con la boca ligeramente abierta. «Wow, Cece, te ves diferente». «¿De verdad?», respondí, mirándolo fijamente. La sala estaba llena de amigos y socios de Meline y Charles, un mar de rostros cuidadosamente seleccionados, listos para presenciar mi valiente decisión. Vi a algunos de mis amigos. Entre ellos, una figura prominente, con una expresión que mezclaba lealtad feroz y una anticipación apenas contenida, me dedicó un sutil asentimiento. Audrey la había informado. La decoración era empalagosa, globos pastel, pancartas que proclamaban un círculo de amor y un pastel horrible con 2 patuquitos de bebé, uno rosa y otro azul, bajo una pancarta que decía, la pequeña bendición de Steven y Chelsea. Se me revolvió el estómago. Meline brindó, recuperando la compostura, aunque sintió un tic en la mandíbula. Bienvenidos a todos. Nos emociona mucho que hayan podido acompañarnos a celebrar la familia, el amor y el hermoso viaje que estamos emprendiendo juntos. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en mí con aire de propiedad. Hoy se trata de solidaridad, de apoyar a Cecilia en su decisión increíblemente valiente y desinteresada, para asegurarle a su precioso bebé el futuro más seguro y amoroso. Siguieron unos aplausos corteses. Mantuve la expresión serena. Charles se levantó, carraspeando. Solo quiero decir lo orgulloso que estoy de Cecilia, comenzó, con la voz cargada de emoción forzada. Esto no ha sido fácil para ella, ni para nosotros, pero su fuerza para reconocer lo mejor para nuestra hija es inspiradora. Siempre seremos una familia y la apoyaremos en esta transición a cada paso. De hecho, se secó los ojos. La actuación fue empalagosamente convincente. Más aplausos, algunos murmullos de compasión, y luego el momento clave. Chelsea, pálida y angelical con un vestido azul pálido, se levantó para hablar. Steven estaba a su lado, rodeándola con el brazo por la cintura, con una expresión seria y comprensiva. «Ay, amigos», comenzó Chelsea, con la voz temblorosa y las lágrimas ya acumulándose en sus ojos. «Steven y yo hemos anhelado un hijo durante tanto tiempo. Nos ha dolido el corazón de vacío». Se llevó una mano al pecho. «Y ahora, gracias a la increíble generosidad y amor de Cecilia, nuestro sueño se hace realidad». Me miró fijamente, con los ojos brillantes de lo que muchos en la sala interpretarían como gratitud pura y sincera. Yo sabía que no era así. «Este precioso regalo», continuó con la voz entrecortada, «este hermoso bebé, lo atesoraremos con cada fibra de nuestro ser. Le brindaremos un hogar lleno de amor inquebrantable, estabilidad y alegría. Cecilia, desde el fondo de nuestro corazón, gracias. Gracias por elegirnos». Estalló en sollozos perfectamente sincronizados, hundiendo la cara en el hombro de Steven. Steven le dio unas palmaditas en la espalda, con aspecto de estar emocionado.
La sala quedó en silencio, salvo por los sollozos de Chelsea y algunos murmullos de compasión. Había interpretado su papel maravillosamente. Pude ver a varias mujeres secándose los ojos, se estaban tragando por completo esta tragedia empalagosa. Méline sonreía radiante, radiante de triunfo. Caminó hacia mí, deslizándose por la habitación como una reina aceptando tributo. En la mano, sostenía un bolígrafo y una elegante carpeta encuadernada en cuero. Solo un detalle para formalizar el hermoso futuro que todos hemos planeado para el bebé, cariño, dijo Méline con un ronroneo victorioso. Me ofreció el bolígrafo con los ojos brillantes. El primer paso para que todos puedan presenciar tu compromiso. En ese momento, habían estado trabajando para la presión pública, la manipulación emocional, todo culminando en este único acto coercitivo. Miré el bolígrafo, luego alcé la vista hacia el rostro engreído de Méline. Sostuve su mirada triunfante con una sonrisa gélida. De hecho, Méline, dije con voz clara y fluida en la habitación repentinamente silenciosa, tengo algunos papeles. De mi bolso, saqué un documento recién doblado. Lo desdoblé y se lo entregué directamente a Charles, que se quedó boquiabierto. Papeles de divorcio, Charles. Considérate notificado. Una exclamación colectiva recorrió la sala. La sonrisa de Méline se congeló y luego se apagó. Todos han escuchado su conmovedora historia, anuncié, con una claridad que me sorprendió incluso a mí mismo. Me giré para encarar a los atónitos invitados. Su historia sobre mi valiente decisión, mi acto desinteresado. Ahora escuchemos la verdad, ¿de acuerdo? Rebusqué en mi bolso y saqué la pequeña grabadora de voz digital. Le di al play. La voz de Madeline, aguda y clínica, llenó la habitación. Un claro patrón de inestabilidad. No podemos arriesgar el bienestar del bebé. Steven y Chelsea están desesperados por un hijo, pueden brindarle un hogar estable y amoroso. Lo haremos con temática de adopción. Sentirá el apoyo, la suave presión. Firmará. Entonces la voz vacilante de Charles, ¿y si se resiste? La escalofriante respuesta de Méline, entonces procederemos con las evaluaciones más formales que hemos discutido. La doctora Evans está disponible. Es sugestionable, sobre todo cuando está abrumada. Solo necesitamos gestionar la narrativa. La grabación terminó. El silencio en la sala era absoluto, denso y sofocante. Los rostros que antes mostraban compasión se contorsionaban ahora por la conmoción, el asco y una creciente indignación. El rostro de Méline pasó de pálido a un tono rojo y furioso. Charles parecía a punto de vomitar. Steven y Chelsea me miraron atónitos, su victimismo cuidadosamente construido se hizo añicos a su alrededor. Me llamaron demasiado inestable para criar a mi propio hijo. Continué con voz firme, impulsada por una ira justificada. Planearon manipularme, obligarme a renunciar a mi bebé. Dejé que mi mirada recorriera a Méline y luego a Charles, pero se quedaron boquiabiertos cuando les revelé que ya llevaba semanas en contacto con mi abogada, Audrey. Respiré hondo. En este mismo momento, se está presentando una orden de protección de emergencia contra Charles y Méline, alegando conspiración y una campaña sostenida de abuso emocional. Los servicios de protección infantil han recibido un informe completo sobre sus acciones, con esta grabación y muchas otras, además de copias del encantador diario de Charles, donde documentó meticulosamente sus mentiras sobre mí. Charles se tambaleó, con el rostro pálido. Méline abrió la boca y la cerró, sin palabras por primera vez en su vida. Ah, y Charles, lo miré fijamente, nuestras cuentas conjuntas. Se congelaron esta mañana después de que conseguí mi mitad, claro. Mi abogado lo aconsejó, algo sobre su demostrada falta de integridad que la convertía en un riesgo financiero. Se desató el caos. Los murmullos se convirtieron en «¡oh!», exclamaciones de asombro. La gente se ponía de pie, mirando, algunos se apartaban de Méline y Charles como si fueran contagiosos. «Esto es indignante, mentiras, todas mentiras», gritó finalmente Méline, con la voz quebrada. «Ella es la inestable, ¿no lo ven?». Pero ya nadie la miraba con compasión,
la miraban con repulsión. Drace dio un paso al frente, con el teléfono en alto, y para quien piense que Cecilia exagera, anunció, su voz interrumpiendo los chillidos de Meline: tengo copias digitales del encantador diario de inestabilidad de Charles aquí mismo, además de horas más de pruebas de audio. La policía también está al tanto de la solicitud de protección contra la violencia doméstica y garantizará la salida sana y salva de Cecilia de este encantador evento. Charles se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. Chelsea lloraba abiertamente, pero estas lágrimas no eran para aparentar, eran lágrimas de pánico puro y puro. Steven parecía querer que la tierra se lo tragara entero. Contemplé los restos de sus vidas, sus reputaciones, su repugnante plan. No hubo triunfo, solo una satisfacción sombría y necesaria. Había protegido a mi hijo, me había protegido a mí misma. ¿Querías un espectáculo, Meline?, dije con voz tranquila pero firme. Lo conseguiste. Drace estuvo a mi lado al instante, un escudo protector. Vamos, Cecilia, murmuró, rodeándome la cintura con el brazo. Salimos de aquella habitación, dejando atrás una vorágine de susurros apagados y horrorizados y la rabia balbuceante e incoherente de Meline. Charles ni siquiera levantó la vista. Steven y Chelsea intentaban encogerse bajo el papel pintado. El camino al nuevo apartamento, el que Audrey había conseguido, fue borroso. Drace parloteaba, llenando el silencio, pero apenas registré sus palabras. Me sentía vacía, pero un vacío limpio, como una casa después de una tormenta, destrozada pero aún en pie. El aire tóxico finalmente aclarado. Los días siguientes fueron un torbellino de legalidades y aspectos prácticos. La orden de protección de emergencia se otorgó rápidamente, impidiendo que Charles y Meline se pusieran en contacto conmigo o se acercaran a mi nuevo hogar. Audrey fue un pilar, gestionándolo todo con serena eficiencia. El investigador de la CPS, armado con mis grabaciones y el diario de Charles, realizó una revisión exhaustiva. Su conclusión fue contundente: mi evidencia pintaba una imagen clara de una conspiración calculada y maliciosa. No habría duda de mi aptitud como madre, la única duda era el alcance de la incapacidad de la familia Perkins. Charles, según supe por Audrey, estaba destrozado. Su mundo cuidadosamente construido se había derrumbado. La humillación pública en la fiesta fue solo el principio. La noticia de la EPO y la investigación de la CPS se extendió como la pólvora por sus círculos sociales y profesionales. Estaba económicamente paralizado por las cuentas congeladas y el inminente acuerdo de divorcio. Su relación con Meline, relató Audrey con un dejo de satisfacción, se había fracturado estrepitosamente. La culpaba de todo el desastroso plan, de presionarlo, de su arrogancia. Al parecer, sus peleas a gritos eran legendarias. Bien. La caída de Meline fue aún más dramática. Su reputación como matriarca de la sociedad, un pilar de la comunidad, quedó destruida. Era una paria. Las mujeres a las que había patrocinado, las amigas a las que había manipulado, todas la veían como la venenosa titiritera que era. Su mundo de influencia y respeto, cuidadosamente seleccionado, se desvaneció de la noche a la mañana. Steven y Chelsea se enfrentaron a su propio infierno. La fiesta de adopción se convirtió en una leyenda local, una historia con moraleja sobre la avaricia y el engaño. Su actuación, llena de lágrimas, fue reeditada con desprecio. Su complicidad, su afán por arrebatarme a mi hijo, los convirtió en objeto de desprecio en su propia comunidad. Su sueño de tener un bebé por medios tan engañosos no solo había muerto, estaba sepultado bajo una avalancha de humillación pública. Su relación, ya tensa por la infertilidad, se derrumbó bajo el peso de su desgracia compartida. Unas semanas después, en el tranquilo santuario de mi nuevo. En un apartamento soleado, rodeado de cajas aún por desempacar, rompí aguas. Drace me llevó rápidamente al hospital, su mano apretando la mía en cada contracción. Y entonces estaba aquí, mi hija, sana, hermosa y toda mía. Abrazándola, a este pequeño ser perfecto por el que tanto había luchado, una profunda paz se apoderó de mí. El camino de la venganza había sido amargo, un ácido corrosivo que tuve que cargar.
Había sido doloroso reunir meticulosamente pruebas contra el hombre que una vez amé, contra la familia que intenté abrazar. Pero al mirar el rostro inocente de mi hija, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el mío, supe que cada paso agonizante había valido la pena. Su seguridad, su futuro, mi libertad, ese era el premio. No había arrepentimientos, solo una firme e inquebrantable certeza de que había hecho lo que cualquier madre haría, proteger a su hija con fiereza y sin concesiones. Lo negativo del fin de mi antigua vida, la vida que creía desear, era insignificante comparado con lo abrumadoramente positivo de este nuevo comienzo, solo yo y mi bebé. Mientras el amanecer pintaba el cielo fuera de la ventana de mi hospital, abracé a mi hija, su suave respiración me rozaba el corazón. Querían escribir mi historia como la tragedia de una mujer inestable, susurré, besando su suave cabeza. Nunca imaginaron que escribiría mi propio final, la historia de una madre que quemaría su mundo para proteger a su hija. Sonreí, una sonrisa genuina que se extendió por mis ojos. Y querida, murmuré, esto apenas está empezando.